Dicen que toda leyenda de terror nace de una chispa de verdad, y en el caso de El Exorcista, esa chispa fue un fuego demasiado real, lo que el mundo conoció como la ficción más perturbadora del cine en los años 70. En realidad se inspiraba en un caso que la iglesia hubiera preferido enterrar bajo toneladas de silencio. La niña de la película Regan nunca existió, pero sí lo hizo alguien con otro nombre. Aquel alguien era un chico de 13 años conocido bajo el seudónimo de Roland Doe, aunque su familia siempre lo llamó Robbie. Lo que comenzó como un juego inocente con su tía Harriet, una mujer excéntrica que se interesaba por el espiritismo, se transformó pronto en una cadena de sucesos que aún hoy hielan la sangre de quienes los conocen. Robbie era un niño solitario, poco inclinado a los deportes o a las amistades. Su mayor vínculo afectivo era esa tía Harriet, que le enseñaba curiosidades sobre la vida después de la muerte, las tablas Ouija y la posibilidad de hablar con los que ya no están. Cuando Harriet murió de forma repentina en 1948, Robbie quedó devastado. Pasaba horas en su cuarto, con la tabla Ouija que ella le había regalado, intentando llamarla para poder despedirse, lo que respondió a sus llamadas. Sin embargo, no fue su tía. Poco después, la familia comenzó a escuchar ruidos imposibles, arañazos que parecían salir de dentro de las paredes, golpes metálicos que hacían vibrar los muebles, un goteo constante que caía del techo, aunque no había cañerías allí. En las noches, el colchón de Robbie se sacudía como si lo empujara una fuerza invisible, y las sábanas se tensaban hasta casi asfixiarlo. Los padres, asustados, lo llevaron a varios médicos. Todos coincidieron en que no tenían nada. Fue entonces cuando recurrieron a un pastor luterano amigo de la familia. Después de ver las marcas de arañazos en el cuerpo del niño que aparecían cada madrugada, les dijo algo que les heló la sangre. Esto no es de este mundo. Deben acudir a la iglesia católica. Los registros oficiales de la iglesia hablan de un exorcismo autorizado en 1949, llevado a cabo en San Luis. Lo que no dicen es que el primer intento se realizó en secreto, en una pequeña iglesia de Maryland. El sacerdote, el padre Hughes, apenas soportó una noche con Robbie. Fue atacado con un trozo de metal arrancado de la cama, que le abrió un tajo en el brazo de más de 100 puntos de sutura. Tras aquello, Hughes juró que jamás volvería a entrar en esa habitación. El traslado a San Luis se hizo en silencio. Robbie fue ingresado en el hospital de la Universidad de Georgetown, bajo vigilancia de varios jesuitas. Entre ellos estaba el padre William Bowdern, un hombre fuerte de carácter, pero que, según testigos, envejeció 10 años en apenas unas semanas tras vivir aquel infierno. La habitación del hospital donde se llevó a cabo el exorcismo fue sellada y nunca volvió a ser usada. Los pocos que entraron allí después dijeron que las paredes rezumaban un olor a hierro oxidado y a quemado, y que las luces parpadeaban, aunque el sistema eléctrico había sido renovado. Lo que el mundo nunca supo fue que durante esas semanas, más de 40 personas fueron testigos de lo inexplicable. Robbie hablaba lenguas que jamás había aprendido, pero lo que más aterraba a los presentes era su voz. No era una sola, sino muchas. A veces eran susurros infantiles, que se entrelazaban como un coro enfermo. Otras, gruñidos profundos, que hacían vibrar el suelo. Se decía que su cuerpo se arqueaba con tal violencia, que los huesos parecían a punto de quebrarse, y aún así, no se rompían. En su piel se formaban palabras como H, E, L, L y E, X y T, con una precisión que ningún rasguño humano podría lograr. Una enfermera aseguró que vio cómo las letras aparecían en tiempo real, como si alguien las escribiera desde dentro. Entre las historias más perturbadoras que nunca llegaron a los informes, está la de un sacerdote joven, el padre Thomas, que juró haber visto a la sombra de Robbie proyectarse en la pared con independencia de la luz. Mientras el niño yacía en la cama, quieto, la sombra se movía sola, retorciéndose como si estuviera ahorcada. Thomas abandonó el sacerdocio pocos meses después y fue encontrado muerto en circunstancias extrañas, con marcas en el cuello que recordaban a esas sombras. Las sesiones duraban horas. Robbie entraba en trances en los que los objetos de la habitación se sacudían con violencia. Una noche, según relató un testigo, la cama entera levitó medio metro del suelo y se estrelló contra la pared. Los crucifijos que colgaban fueron lanzados al suelo
doblados como si fueran de cera. En otra ocasión, Robbie escupió lo que parecía sangre, pero al analizarla, descubrieron fragmentos de dientes humanos que no pertenecían ni al niño ni a nadie del personal. Nadie pudo explicar de dónde habían salido. Los sacerdotes intentaban rezar, pero Robbie respondía con blasfemias imposibles de repetir, a veces con la voz de su difunta tía Harriet. «Robbie, soy yo», murmuraba en la oscuridad, y el niño gritaba hasta desgañitarse. Los padres lloraban tras la puerta, incapaces de entrar. Había noches en las que Robbie imploraba ayuda con su propia voz, pero cada vez que alguien se acercaba, una fuerza invisible los golpeaba contra la pared. El exorcismo final tuvo lugar en abril de 1949, en la capilla del hospital. Según el informe oficial, tras una larga oración, Robbie gritó: «¡Se ha ido!», y cayó inconsciente. Cuando despertó, no recordaba nada. La iglesia lo declaró liberado y selló todos los documentos. Pero lo que no contaron fue lo que ocurrió esa última noche. Varios testigos aseguraron haber visto una figura oscura salir del cuerpo del niño y reptar por las paredes, como humo espeso, hasta perderse en la bóveda de la capilla. Uno de los sacerdotes afirmó que escuchó claramente estas palabras: «Esto no termina aquí». Con el paso de los años, Robbie intentó llevar una vida normal. Se trasladó de ciudad, cambió de nombre, formó una familia, pero aquellos que lo conocieron en la adultez recuerdan detalles inquietantes en relojes que se detenían a medianoche cuando él entraba en una habitación, voces de niños que se escuchaban en los pasillos de su casa cuando estaba solo, animales que huían al verlo pasar. Nunca volvió a hablar del exorcismo, pero los rumores dicen que a veces, en las noches de tormenta, se despertaba gritando en lenguas extrañas. Lo que Hollywood convirtió en ficción apenas fue la superficie de algo mucho más oscuro. El exorcista mostró a una niña poseída, pero en la vida real fue un niño atrapado entre el amor a su tía y la maldición de un juego con los muertos que nunca debió comenzar. La verdadera historia no terminó con él. Varios de los sacerdotes que participaron murieron en accidentes extraños. Médicos que lo trataron cayeron en depresiones inexplicables, y la capilla donde todo ocurrió permanece cerrada. Los pocos que han entrado allí hablan de paredes que laten como si tuvieran corazón y de un murmullo que repite una sola palabra: «envuelve». El cine nos dio una versión para asustarnos, pero quienes conocen los detalles saben que El Exorcista no es solo una película, sino un eco de algo que sigue aguardando en silencio, esperando otro niño solitario, otra puerta abierta, otra tabla de Ouija que vuelva a invitarlo. Porque lo más perturbador de esta historia es que nunca hubo un verdadero fin.